vuelve y juega. De nuevo los exministros y exviceministros de salud vuelven a publicar una carta a la cual titularon Colombia avanza hacia un colapso de su sistema de salud. La campaña está liderada por el exministro Alejandro Gaviria, quien recordemos fue uno de los que firmó la resolución 120 de 2014, con la que prorrogaba la intervención forzosa de Saludcop. O sea, aunque el señor fue parte de la intervención y liquidación de una EPS corrupta, hoy las defiende. ¿Y cómo no hacerlo si el señor hace parte de Scotiabancolpatria, una empresa con intereses en la salud y en las pensiones? Y claro que el señor tiene que criticar la reforma a la salud, pues su esposa Carolina Soto hace parte de la junta directiva de Argos, mismo grupo que es el mayor accionista del grupo Sura y por tanto de Sura EPS. Es obvio que para sus intereses personales no los beneficia la reforma a la salud, así quieran expresar en su carta que lo que les interesa es el beneficio del pueblo. La realidad es que les dañaría el negocio a la pareja, un negocio realmente multimillonario. Y es que miremos el listado de la Superintendencia de Sociedades sobre las 100 empresas con más ingresos de 2022. En la lista hay gigantescos grupos económicos como Grupo Aval, Falabella, Postobón, Colombina, EPM y Ecopetrol. En este millonario listado también aparecen varias EPS. De número 92, Asmed Salud; de número 89, Sabia Salud; de 88, Emsanar; de 84, Colsanitas; de 63, Mutual Ser; de 51, Famisanar; de 50, Cosalud; de número 32, Salud Total; de número 30, Compensar; de 26, Sanitas; de 22, la EPS Sura; y de 10, la nueva EPS. Imagínense cuántos de nuestros recursos obtienen si están a la par con gigantescos baluartes económicos como Grupo Éxito, Grupo Argos o Tiendas de Uno. Eso es lo que no quieren perder los dueños de las EPS. Pues miren esto, varios de los señores que firmaron la carta puede que estén más preocupados por sus negocios que por la salud de los colombianos. Pues el señor Gaviria debería también adjuntar en su carta que varios de los firmantes están ganando plata a costillas de las EPS y de las pensiones, como Mauricio Santamaría, quien estuvo en el Ministerio de Salud y Protección Social en el gobierno Santos y hoy hace parte de la junta directiva de Porvenir. Otro de los expertos que firmó la carta fue Juan Gonzalo López Casas, quien fue parte de la junta directiva de ASEMI, la asociación de EPS, asociación que ha sido patrocinada por 3 de las EPS que hacen parte del listado de las 100 empresas con más ingresos, como Compensar, Salud Total y Cosalud. El señor Gonzalo siempre ha sido beneficiado por ser parte de las EPS, pues fue gerente de la entidad promotora de salud de Confenalco Antioquia y también presidente de la junta directiva de Salud Total, otro al que se le dañan los beneficios personales sin las EPS. Gaviria también debería contarnos que otro de los que firmó la carta, Iván Darío González Ortiz, hace parte del equipo de Gresa, una empresa que presta servicios de consultoría a organizaciones del sector salud, y entre sus clientes están, por ejemplo, según su propio sitio web, la nueva EPS. Mejor dicho, otro negocio que se le cae a otro de los exministros de Colombia que firmaron la carta. Eso sin contar que este documento también está firmado por Diego Palacio, quien fue condenado por la JIDIS política, por lo que Wilson Arias dijo que a los defensores de las EPS no les da ni un mínimo de vergüenza que su firma esté en la carta, pues solo la publicación del exministro Gaviria tuvo más de 1.3 millones de visualizaciones. Y ante la carta, la exministra Carolina Corcho dijo lo siguiente: bueno, lo primero que tengo que decir, Juan Roberto, es que me parece que el titular de la carta genera cierto pánico a la población que no se corresponde con la realidad, porque además quienes firman saben que la crisis del sistema de salud viene hace muchísimos años. La Corte Constitucional, justamente en la sentencia T760 del año 2008, óigase bien, 2008, porque quienes firman la carta pareciera decir que es que esta crisis empezó en el 2022 con el gobierno de Gustavo Petro y eso no se corresponde con los hechos históricos. Ya la Corte Constitucional abrió un proceso de seguimiento al gobierno colombiano por el incumplimiento y por ser uno de los derechos más tutelados en Colombia. Eso le corresponde inclusive al doctor Alejandro Gaviria, que estuvo 6 años allá, responder frente al tema de la Corte Constitucional. Además, también en el año 2009 hubo en Colombia una declaratoria de emergencia social en salud por parte del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. En ese momento uno de los firmantes era el ministro, si no estoy mal, era Diego
Palacio, y cuando tú declaras una emergencia es porque estás frente a una crisis que es estructural, que lleva muchísimos años. Esa declaratoria de emergencia fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en el año 2010, quien hizo el llamado al gobierno y lo exhortó de que esto era un problema estructural y que no era un hecho sobreviniente. Pero además, doctor Alejandro Gaviria, en el año 2014 ya la Contraloría General de la República había advertido del problema fiscal de las EPS y del sistema de salud. Cuando inició el sistema eran 157 EPS, ahora son 27 que se fueron liquidando en los gobiernos de quienes firman la carta, y eso no es de poca monta. Al doctor Alejandro Gaviria, cuando recibió la cartera de salud, la Superindustria y Comercio había acabado de hacer un fallo que hizo contra unas EPS donde pudo demostrar que estas EPS no habían entregado la información adecuada para el cálculo de la financiación de la UPC. Entonces me parece que no corresponde con que digan viene un colapso, sino que por el contrario este gobierno está resolviendo un colapso que, con todo respeto, doctor Alejandro Gaviria, ustedes no asumieron y no resolvieron de fondo.